y estamos estudiando un tema que lo considero muy relevante. Ahí está muy bien, gracias, Emma. Un tema que lo considero muy relevante, muy importante, y que tiene que ver con el nacimiento de la nación de Israel. Dios llamó a un hombre desde la tierra de los caldeos, de Ur de los caldeos, a un hombre llamado Abraham para formar una nación. Y hemos estado haciendo un recorrido bíblico histórico para aprender cómo nació la nación de Israel. ¿Dónde fue realmente? Porque esto es algo que vamos a ir descubriéndolo a través de esta enseñanza. ¿Dónde fue donde realmente creció la nación de Israel? Van a llevarse una sorpresa. Van a ver qué impresionante está todo esto. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 22 del libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Y ustedes ahí van a abrirlo en el capítulo 22. Vamos a leer solamente los primeros 2 versículos. Así que, gracias, hermanos, sí, necesito un poquito de carburación. Capítulo 22, vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Y aconteció después de estos días que tentó Dios a Abraham. Tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, o al monte de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a parar hasta ahí y ya vamos a tomar sus lugares. Tómenlos, siéntense muy cómodamente, pero sobre todo la atención a la palabra de Dios. Dice Génesis 22:1. Ahora vamos a hablar de Abraham y su sacrificio. Más bien lo que notamos aquí es cuando se utiliza la palabra "y tentó Dios a Abraham". No fue una tentación, sino un examen de parte de Dios hacia el corazón de Abraham. Pudiéramos decirlo, probó Dios a Abraham y le dice: toma tu hijo único, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre el monte que yo te diré. Quiero que sepan, y es aquí donde vamos a descubrir las riquezas de esta porción de la Biblia, porque este es uno de los pasajes más gloriosos y extraordinarios que existen en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque en este pasaje encontramos un cuadro muy completo de los miles de años después que nosotros vendríamos a complementarlo precisamente con el Mesías prometido. O dicho de otra manera, un cuadro que el Mesías prometido complementaría. Y es como un vislumbre o una representación de lo que miles de años después acontecería precisamente aquí en este mismo lugar, en este mismo monte, en el monte Moriah. Y aquí lo que representa Isaac es precisamente lo que Cristo vino a cumplir
miles de años después. Vamos a ver, vamos a tratar de analizar este acontecimiento para que podamos tener una luz más profunda acerca de este acontecimiento. Decía que en este mismo monte es donde vendría a darse precisamente el acontecimiento más maravilloso de todos los siglos, de toda la historia humana, que fue precisamente el sacrificio de Jesús. Y aquí lo representa Isaac. Y eso es precisamente lo que Cristo vino a cumplir. Cristo era el antitipo e Isaac era el tipo. Y esto nos muestra que la Biblia es realmente inspirada por Dios. Porque esta gran armonía de las Escrituras acerca de la obra de Cristo con miles de años de anticipación. Pero la pregunta aquí que quizás puede surgir en nuestra mente, ¿será que realmente que Dios quería el sacrificio de Isaac? ¿La Biblia acaso aprueba los sacrificios humanos? Por supuesto que no. De ninguna manera. Pero sí se nos revela aquí en este pasaje, escuchen ustedes, la necesidad de una víctima humana para expiar el pecado del mundo. Porque la Biblia dice que, porque así como el pecado entró por un hombre llamado Adán, como lo establece la Biblia, la palabra de Dios, y tenía que ser un ser humano el que expiara el pecado de una forma definitiva. Pero no podría ser cualquier hombre, cualquier persona. Dice la palabra de Dios y lo establece que así como el pecado entró por un hombre, tendría entonces que levantarse un segundo Adán para poder restaurar la caída del hombre. Y no los sacrificios humanos. Tendría que ser una víctima pura, inocente, sin pecado, para que pudiera llevarse a cabo una expiación definitiva y para siempre del pecado. Algo que los sacrificios de los animales no podían hacer. Y esto era necesario para que la justicia de Dios pudiera satisfacerse. Para que la justicia divina y la santidad de Dios pudieran ser verdaderamente satisfacidas. Pero la justicia divina de Dios y la santidad de Dios impedían que el ser humano regresara al árbol de la vida. Porque genéticamente el pecado entró en Adán y nos contaminó. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, expulsados de la gloria de Dios. Y por eso tenía que venir un segundo Adán, como se le llama a Cristo en 1 Corintios 15:45. Y cuando esto sucede, nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Porque Jesús pudo venir y satisfacer la justicia de Dios que estaba en contra de nosotros. Y nos tenía completamente fuera de lo que Dios había planeado, pero gracias a que Jesucristo vino precisamente para restaurar, para levantar,
para poder nuevamente nosotros tener acceso a Dios en espíritu y en verdad y tener una relación personal con Él. Gracias al sacrificio perfecto hecho una sola vez por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver algunas de las razones por las que Dios le pide un sacrificio. Primero, Dios demuestra que los sacrificios humanos no son buenos. Cuando Dios detuvo la mano de Abraham para sacrificar a Isaac, estaba enseñándonos que no quería sacrificios humanos. Porque ningún sacrificio humano, ninguno, podía satisfacer la justicia de Dios. Ningún sacrificio que provenga del hombre satisfacerá jamás la justicia divina de Dios. Y por ignorar precisamente esta verdad que ustedes y yo estamos aprendiendo cada día, ha llevado a miles de tribus paganas y de religiones e idolatrías y grupos satánicos a sacrificar vidas humanas. Como los aztecas, como los mayas, que le arrancaban el corazón a las víctimas. Según sus creencias, la sangre que era derramada por estos seres humanos mantenía vivo al sol, ya que sin sangre nueva constantemente el sol, decían, aseguraban, se apagaría, se moriría. O al igual que los incas y los celtas, y pudiéramos mencionar a muchas, pero muchas tribus en el pasado que sacrificaban humanos, como lo hacían justamente en México al dios Huitzilopochtli. Y en segundo lugar, Dios demuestra que el sacrificio que Dios demanda no es un sacrificio muerto. Esa es otra de las razones por las que Dios no quiere los sacrificios humanos. Decía que Dios demuestra que el sacrificio que Dios demanda no es un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo y espiritual, como nos enseña Romanos capítulo 12, versículo 1. Donde el apóstol Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es, dice, un racional culto. En otras palabras, Dios no está esperando que tú hagas un esfuerzo sobrehumano, que hagas sacrificio para poder agradarle a Él, o que pudieras ofrecer tu cuerpo en sacrificio para poder santificarte. No, Dios demanda no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo y espiritual, que es un culto racional agradable a Dios, porque ya no hay más sacrificio por el pecado. Haga lo que haga el hombre, ni por sus azotes en la espalda, ni aunque se pongan nopales en la espalda, ni aunque camine de rodillas, todo lo que quiera, porque todo eso es realmente abominación a Dios. Porque Dios no acepta que te acuestes en una cama de piedra para sufrir más por Cristo, para aceptar que tú ya eres bueno y que Dios ya con eso va a decir, eres aceptable para el reino de los cielos.
porque Él ya ofreció un sacrificio perfecto y hecho una sola vez. El sacrificio de Cristo es un acto que no se puede volver a repetir. Y con una sola ofrenda, dice la Biblia, hizo para siempre perfectos a los santificados. Así que no hay sacrificio humano que pueda compararse con el sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oigan bien, tomando precisamente nuestro lugar en la cruz del Calvario, Él hizo posible esto. Bendito su nombre. Entonces, pues quiere decir que no hay nada que nosotros podamos ofrecer. No podemos añadirle al sacrificio de Jesucristo nada. Está completo. Fue capaz, lo logró y ahora nosotros podemos testificar que lo que Él hizo es lo más maravilloso que le ha sucedido a esta tierra. Y a aquellos que le aman con todo su corazón. Si amas a Cristo, ama con todo tu corazón. Sin reservas, entrégate a Él y dale lo mejor de tu vida. No hay nada que nosotros podamos ofrecer. Ahora nos manda que nos sacrifiquemos, pero vivos. Primera de Corintios 9, 26 y 27. Quiero que vayan conmigo a esta porción. Primera de Corintios 9, 26 y 27. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Golpeo al aire, dice el apóstol Pablo. Pablo usa la metáfora del boxeo o de la disciplina del boxeo que se utiliza para hacer sombra. ¿Usted sabe lo que es hacer sombra? ¿Cómo hace sombra un peleador? Inventa un rival, ¿no? Por eso Pablo dice, yo no peleo como quien hiere al aire. Yo no hago sombra. Yo tengo realmente un adversario con el que estoy peleando. O sea, no peleamos contra sombras. Y la palabra golpeo se deriva de un término que se puede traducir disciplina, cuyo significado literal es golpear debajo del ojo. Vean ustedes que realmente lo que Pablo está diciendo es que él daba golpes fulminantes a los impulsos carnales. ¿Ahora entienden lo que se trata esto? Quiere decir que nosotros tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe. Todos los días vamos a tener que enfrentar tentaciones. Todos los días vamos a tener que enfrentar dificultades, situaciones en las que ponemos en riesgo nuestra salvación. Y tenemos que aprender que está delante de nosotros un adversario, un enemigo que nos quiere derrotar. Dar golpes fulminantes a los impulsos carnales no es de todos, porque muchos no han aprendido a pelear. ¿Por qué tenemos que dar estos golpes
fulminantes, a los impulsos corporales, a los impulsos carnales. La razón es muy obvia. El apóstol dice: para que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, y tengamos entonces que obedecerle en todas sus concupiscencias y pecados. Nosotros, dice la Biblia, que ya hemos crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Esta pelea, esta batalla, no cualquiera está dispuesto a pelear. Este tipo de sacrificio es precisamente el que Dios quiere que nosotros aprendamos a ofrecer. Cuando te pida todo tipo de ilícitos, esta carne, cuando te pida toda situación de pasiones desbordadas, tienes que aprender a golpearla y decirle: no mandas tú. Hay alguien que gobierna mi vida y mi corazón, y aunque pase lo que pase, y aunque suceda lo que suceda, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para poder alcanzar las promesas gloriosas espirituales que Dios me está ofreciendo. Este tipo de sacrificio es el que Dios quiere que nosotros hagamos. Imagínense ustedes que si no aprendemos a golpear nuestra carne, le vamos a dar todo, absolutamente todo lo que se le antoje. Que cuando te pida algo ilícito, tú le vas a decir: no te doy. Eso es golpear el cuerpo. Eso es ponerlo en sacrificio vivo. Y esto es algo que es muy, pero muy agradable al Dios al que nosotros servimos, porque Él nos llamó a santidad. Y dice la Biblia que sin santidad es muy difícil que Dios te revele los arcanos divinos, la profundidad de la Biblia, la profundidad de las riquezas espirituales, de todo lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Y en tercer lugar, Dios nos enseña un tipo o símbolo de lo que Cristo haría en el Calvario. Y también enseñarnos que Dios prueba a su pueblo. Y Dios muestra a qué grado existen siervos en la palabra de Dios, en la historia, que no solamente estuvieron dispuestos a sacrificarlo absolutamente todo, no solo lo que poseían, no solamente las riquezas, lo que tuvieran, sus casas, sus hogares, su dinero, su hogar, sino que estuvieron aún hasta dispuestos a dar hasta su propia vida. Y como en el caso de Abraham, estaba Dios pidiéndole que sacrificara a su propio hijo. Y encontramos nosotros desde Esteban al Coliseo romano, y después hasta la Inquisición, y luego los cristeros, y luego las cruzadas, donde millones de cristianos escogieron la muerte antes que negar a su Señor y Salvador Jesucristo. Este tipo de cristianismo va a tener que renacer en la recta final, porque vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos difíciles en los que nosotros vamos a tener que confrontarnos con el mundo para poder mantener viva la palabra de Dios y poder predicarla y enseñarla por todos lugares. Cristo lo anticipó claramente en el capítulo 1 de los Hechos, versículo 8, donde dijo: me serán testigos
La palabra testigos es la palabra martureo y de ahí precisamente se deriva la palabra mártir. Dijo Jesús: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos desde Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando un cristiano es realmente templo del Espíritu Santo de Dios y que conforme va creciendo se va desarrollando su confianza, su fe, su pasión, su sabiduría, su amor por la obra de Cristo, su pasión tiene que crecer. Amén. Que mientras más cerca estés de Dios, más confianza, más fe, más seguridad vas a poder adquirir para estar dispuesto a hacer cualquier cosa, pero nunca negar a Jesucristo. Amén. Pero tienes que crecer en el conocimiento, en la pasión, en el amor, en la fe, en la confianza con Dios. Tienes que crecer. Entre más debe de ser y debe de crecer y debe desarrollar este acercamiento a Dios. ¿Sabían ustedes que es de vital importancia tener este acercamiento a Dios a través de la obediencia a la Biblia? Y cuando más cerca tú camines de Dios, menos temor tienes de perderlo todo. Entre más te acerques a Dios, entre más crezca la pasión por Él, entre más le ames, entre más le obedezcas, entre más pasión tengas por la obra de Jesucristo, por su palabra, por tu salvación, no solamente no vas a tener temor de perderlo todo, sino que no vas a tener temor hasta de perder la vida. Mientras más caminemos con Dios, escuchen ustedes, menos temores habrá en nuestras vidas. Porque dice la Biblia que el perfecto amor echa completamente fuera de nuestras vidas todo el temor, o todos los temores. El temor de Dios en nosotros hace que todos los temores de nuestra vida desaparezcan. Por eso, cuando Dios nos prueba, sabemos quién está detrás de lo que está pasando con nuestras vidas. Abraham sabía que detrás de lo que Dios le estaba pidiendo, sabía que había algo grande que venía, y por eso estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Si se lo hubiera pedido unos años antes, a lo mejor no lo hubiera entendido. No hubiera podido entenderlo, no lo hubiera podido captar, no hubiera podido visualizarlo, pero llegó en el momento preciso cuando Dios le pide esto a Abraham para probarle. Tentó Dios a Abraham. La palabra probar en el hebreo es la palabra nasa, con H al último, y significa probar la calidad de alguien a través de la presión. Probar la calidad de alguien a través de la presión. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 16, versículo 4, vean ustedes lo que Dios hizo. Dios le dijo a Moisés: he aquí, os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá
y cogerá pan para cada día. Escuchen ustedes, para cada día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Probar la calidad de alguien a través de la presión. ¿En qué consiste la prueba aquí? Número 1, consiste en que si van a andar en mi ley o no. Y la prueba consistía en que Dios quería saber si iban a confiar en Él cada día por su provisión. Los que no tuvieron un corazón para Dios comenzaron a pensar. Y vino rápidamente a sus mentes, ahora que hay, pues aprovecha. Vamos a guardar. ¿Qué tal que si mañana no llega el pan? ¿Qué tal que si mañana se le olvida a Dios proveernos el pan? Vamos a guardar para unos 2 o 3 días. A lo mejor llegaron hasta con taleguitos de estambre o de... no sé, pero quizás comenzaron a pensar en su corazón inmediatamente. Los que no tenían un corazón para Dios comenzaron inmediatamente a ver de qué manera iban a ver cómo podían solucionar para los días siguientes, aprovechando la ocasión. Quizás pensaron, vamos a llenar una cubeta extra. Y todos los que hicieron esto, de acuerdo a la Biblia, reprobaron el examen. Dios les había dicho que tomaran para cada día. En Mateo 6, Cristo les dijo a sus discípulos: vean ustedes las aves del cielo, que ni amontonan, ni tienen alfolíes, no tienen banco, no tienen absolutamente nada para poder amontonar. Pero sin embargo dice que Dios las alimenta. Imagínense ustedes que en la noche, a la hora de dormir, el pajarito y la pajarita empiezan a decir: ¿y mañana qué vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer con esto? ¿Y cómo le vamos a hacer para darle a los pajaritos comida? Ellos no iban a dormir y estaban viendo los problemas de mañana. Jesús dijo: cada día trae su afán. Porque eso es precisamente lo que viene a nuestras mentes. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir al día, o sea, cada día trae su afán. No te preocupes por los problemas del día de mañana. Relájate. Descansa en Dios. Cada día trae su afán. El pan nuestro de cada día, dánoslo mañana y pasado de mañana. No, cuando dice dánoslo hoy. Hoy, no se preocupen por el día de mañana. Cada día trae su afán. Si no lo hacemos ahí, cuando comienza entonces desde ese momento a llenarse tu vida de ansiedad y se comienza a llenar tu vida de desesperación, y cuando comienzas a tener desconfianza en lo que Dios ahí ha dicho, entonces caes en el pecado. Porque estoy desconfiando del poder de Dios, estoy desconfiando de su provisión. Dios nos dijo: cada día trae su afán. No se preocupen por el día de mañana. Dios el día de mañana va a hacer cosas nuevas para ti. Olvídate de mañana, vive hoy en el presente. Si caemos en la desesperación, entonces vamos a estar desconfiando del poder de Dios.
Dios nos va a probar y tenemos que salir aprobados como el oro. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, vean ustedes lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Deuteronomio 8:2. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Escuchen ustedes, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Por eso es que a lo mejor Dios de alguna manera nos prueba. Ahí está precisamente la palabra nasa. Está Dios probando la calidad de lo que hay en nuestro corazón, si realmente confiamos en Él o no confiamos en Él, o estamos preocupados por el día de mañana. Dios intencionalmente afligió al pueblo de Israel para probarlo, para saber si obedecería o no obedecería. Por eso es que Él quiere ser nuestra provisión de cada día. No te importa lo que esté pasando alrededor, es el que provee todos los días lo que nosotros tenemos. Él nos da y nos da lo que necesitamos cada día. Por eso tenemos que entender que no hay victoria si no hay luchas. Si no hay luchas y pruebas, no hay victoria. Si no hay guerra, no hay victoria. Nadie va a ser coronado de gloria y de lustre sin haber antes pasado por la lucha, por la tribulación, por las pruebas. Dios trajo al pueblo de Israel en el desierto para probarlos, para poder saber lo que había en su corazón. O sea, Dios quiere saber ¿qué es lo que nosotros haríamos? ¿Cómo actuaríamos cuando Él nos prueba? ¿Cómo actuamos? ¿Nos desesperamos? ¿Nos empezamos a comer las uñas? ¿Empezamos a estar desesperados? Entonces, si eso es así, quiere decir que no confiamos en el Dios que provee todos los días lo que nosotros necesitamos. Dios nos prueba. Dios quiere saber lo que hay en tu corazón, si confías en Él o no. Dios quiere saber cómo actuamos cuando estamos bajo presión. ¿Por qué lo quieres hacer Dios así? Para saber lo que hay en tu corazón. Todas las cosas que pasamos en la vida revelan lo que tenemos dentro. Todos los días. Y de acuerdo a la reacción, Dios sabe si pasamos o no la prueba. ¿Cómo reaccionó José cuando fue vendido por sus hermanos? ¿Cómo reaccionó cuando lo corrieron de su trabajo por negarse a meterse con la esposa de su patrón? Y en la cárcel, ¿a poco empezó a llorar y a maldecir a Dios? No, pues para eso soy cristiano. No. Antes, al contrario, de ahí, de la cárcel, de ahí de donde se encontraba, salió para ser el primer ministro de Industria y Comercio del imperio más grande y más poderoso del mundo en ese tiempo. Pero Dios tuvo que probarlo primero. Quiere decir que si nosotros aprendemos estos principios que la Biblia establece, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros, pero tenemos que aprender a ser fuertes, valientes y determinados. A no negar a Cristo, a servirle donde quiera que andamos, que no nos dé vergüenza decir que servimos al Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y que su nombre es Jesucristo, y estamos orgullosos de ser cristianos.
amamos a Jesús y no importa lo que pase, nosotros tenemos que seguir adelante porque Él va con nosotros, no vamos solos. Yo iré con ustedes, dijo el Señor, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pasó la prueba de la amargura, José. Pasó la prueba de la amargura. El que pase la prueba de la amargura, asegurado en Canaán. La prueba más difícil de pasar. Por eso el apóstol Pablo aconsejó en Hebreos 12:15, ustedes tienen que cuidar perfectamente, vigilar detenidamente que no brote ninguna raíz de amargura. Escuchen ustedes, ¿qué les impida alcanzar la gracia de Dios? Porque la amargura bloquea la gracia de Dios y los amargados se juntan entre ellos y se contaminan. Porque lo semejante trae a lo semejante. Usted va a una plática que está ahí bonita, puros amargados. No se acerque. Yo le aconsejo que se vaya de ahí. Por eso la Biblia nos dice, fíjense bien, abran los ojos, retírate de ellos, porque contaminan, contagian. Una madre amargada contagia y amarga a sus hijos. Lo mismo un padre puede contagiar de amargura a su esposa y a sus hijos. Por eso necesitamos entender estos principios que la Biblia nos enseña. Cuando Dios nos prueba, no es para que nos amarguemos contra Él. La obra de Dios no tiene por qué sufrir por nuestras amarguras. Si vamos a servir a Dios, vamos a entrarle, vamos hacia adelante, vamos a echarle las ganas para que la obra de Dios siga adelante. Al fin y al cabo, Cristo es el dueño de la obra, Él es el Señor. Por eso es que vemos en la Biblia estos principios que a nosotros nos van a ayudar para entender que se trata de la obra más maravillosa y gloriosa que el mundo jamás ha experimentado. La obra de Jesucristo, la obra de salvación de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 20 al 23. Jueces 2, versículos 20 al 23. Vean ustedes lo peligroso que es este tipo de rebelión. Dice que la ira de Dios se encendió contra Israel. Y dijo, pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz. Escuchen ustedes, no obedecen mi voz. Versículo 21. Tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguna de estas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellas o por estas tribus que quedaron, que sobrevivieron, que intencionalmente Dios no terminó con ellas en el tiempo de Josué, escuchen ustedes, Dios las dejó intencionalmente para que por ellas probara yo a Israel si guardarían ellos el camino de Jehová andando por él como sus padres lo guardaron o de plano no lo iban a hacer. Vamos a ver. Vemos aquí, número 1, la rebelión de Israel. Hizo o provocó que cuando ellos entraran a Canaán, las naciones enemigas de los israelitas
no pudieran derrotarlos. Pero sin embargo vemos aquí que Dios permitió que algunas tribus quedaran vivos para probar a Israel. La rebelión y la amargura del corazón, esto es importante que lo entendamos, va a impedir que Dios te defienda de tus enemigos, como lo hizo con Israel. Necesitamos entender estos principios básicos bíblicos para entender que todo lo que nos sucede en nuestro alrededor, Dios está al pendiente, Dios está al cuidado. Y si hay algo que no has podido derrotar, es porque no has obedecido a Dios. Estás lleno de amargura y de rebelión contra Dios. Ya no es contra fulano, contra mengano, contra tu esposo, contra tu hijo, contra tu comadre, contra tu suegra. Es una rebelión en contra de Dios. Y por eso Dios no derrota a esos enemigos para amargarte más la vida. Por eso la rebelión y la amargura del corazón impiden que Dios te defienda de tus enemigos. Dios deja a propósito a tu suegra ahí en la cocina siempre. Dios no permitió a Josué que destruyera a esas naciones que quedaron. ¿Saben ustedes por qué? Porque iban a servir a la generación que seguía para probarlos, si servirían o no a Dios. Muchas de las veces Dios no nos quita a nuestros enemigos, los que murmuran, los que nos calumnian, los que nos persiguen. ¿Saben por qué? Porque Dios nos sigue probando a través de lo que dicen de ti. O a lo mejor porque has sido rebelde, o porque eres un cristiano muy apático, o porque eres un cristiano muy mediocre o muy carnal. Por ser rebelde a la voz de Dios, y mientras que a otros para probar lo que hay en su corazón. El fuego hará la prueba del rencor. Dios prueba el corazón humano. Cada cierto tiempo Dios te va a probar, cada 3 meses, cada año, cada medio año, pero Dios eventualmente te va a probar y tú tienes que aprender a salir aprobado como el oro. Pero tienes que crecer. Tienes que crecer y madurar para que Dios pueda hacer algo, para que Dios te pueda ayudar y pueda seguir defendiéndote de tus enemigos. Yo sé que Dios está tratando con nosotros en esta noche. Que Dios está hablando a tu corazón. Y en esta noche yo quiero pedirte que le creamos a Dios. No pierdas el tiempo en mediocridades, en cosas que no edifican. Reprende esas cosas, páralas y deja que la obra de Dios siga adelante. En el nombre de Jesús. Pónganse de pie en esta noche.